Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, gente hermosa. ¿Qué tal, querida gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos un sábado más a esto que ha de llamarse el Taller del Maestro. Así es, Y tenemos, gracias a Dios, un día más. Tenemos, gracias a Dios, un día más. Sí. Gracias a Dios, un día más. Estamos en el programa número 47 ya. ¿Ya 47? En el programa número 47. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes que están haciendo que cada vez vaya creciendo más el programa. Gracias por suscribirse, por poner me gusta, gracias por hacer los comentarios abajo. Eso nos ayuda muchísimo porque hace que en el proceso, como lo expliqué en el programa anterior, en el proceso de todo YouTube, esto haga que crezca y se comience a difundir de una manera que realmente llegue a todas aquellas personas que tenga que llegar. Exactamente, a quienes estén necesitadas de una palabra de Dios. Aquí estamos con este programa. Bueno, vamos a dar comienzo y ante todo, antes de comenzar, como siempre, necesitamos que nos acompañe. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Amén. Gracias, Señor, Padre Santo y Eterno. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por este día que tú nos permites estar una vez más transmitiendo tu mensaje. Gracias, Señor. Amado Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que la palabra de hoy llegue a todos aquellos corazones que tú quieres que sean transformados, que llegue a todos aquellos hombres, mujeres, a todas aquellas personas de diferentes partes de este país y del mundo donde llega este programa, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea la palabra de tu Espíritu, Dios, la que lleguen a través de este mensaje y no nuestras palabras, Señor. Ayúdanos, Dios, y toma el control de todo. Llévate toda distracción aún de aquellos que están mirando este programa y dale la concentración para que puedan entender que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo a un tema. Bueno, el título ya lo vieron y bueno, da cosas para pensar, pero es la realidad de lo que realmente, valga la redundancia, tenemos que tener en cuenta cuando pasamos por diferentes procesos de nuestra vida, cuando entramos en rebeldía, cuando entramos en necedad, cuando uno se pone necio, qué son las cosas que suceden y cómo nos llama el Señor, sabiendo que hay dos formas en las que el Señor nos llama cuando hay un propósito en nuestras vidas. Cuando el Señor nos quiere usar, hay dos maneras, no le busque la tercera pata al gato. Hay dos maneras de que el Señor nos llama. Y el Señor nos llama con amor o el Señor nos llama con dolor. Y esa es la parte más difícil, pero es la realidad que todo ser humano, que toda persona debe tener en cuenta. Que con Dios no se juega, como dijimos siempre, como decimos, porque su palabra lo dice, porque Dios no puede ser burlado. Dios tiene un propósito para cada una de las personas, para cada uno de aquellos que realmente llama. Y cuando Dios llama, lo llama con todo el amor, el cariño, con todo aquello que Dios nos infunde, porque Dios es amor. Pero también Dios es fuego consumidor, y es ahí donde comienza a obrar la parte dura de Dios. Pero no porque Él sea malo, injusto, no, es porque debemos obedecer. Así que vamos a comenzar con el Salmo 81. Perdón, estaba diciendo cualquier cosa, ya me fui por las ramas. Con el Salmo 81. Bondad de Dios y perversidad de Israel. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga.
sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas del Meriba, Selah. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. A Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieras oído, mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Amén. Acá en este Salmo, el 81, que justamente hoy lo estábamos leyendo, y me faltaba completar el convito como para decir, sí, este es el toque inicial para el programa, justo lo leíamos y bueno, ahí enseguida llegó a mí que era la palabra ideal para dar comienzo a este programa donde Dios muestra, acá en el Salmo 81, la bondad de Dios ante la rebeldía de Israel. Ante la rebeldía de Israel. Estamos viendo cómo el Señor obra con ese amor infinito, pero Israel sigue en su necedad. Es cosa de que vamos a ir instruyéndonos un poquito en esto. Y hoy miraba cuántos eran algunos de los profetas que Dios había enviado para que Israel escuchara que Dios es un Dios santo y eterno y que no puede ser burlado, que Dios tiene propósito para cada uno de sus hijos, pero aquel que se rebela contra Dios, aquel que hace oídos sordos o prefiere permanecer con esa ceguera espiritual que no le permite ver a dónde va, es ahí donde Dios habla de la manera más dura. Y eso es lo que toda persona debe tener en cuenta. El otro día me dijeron, ¿sabés lo único que faltaría? Que en el programa, dice, se rieran un poquito más. Dice que pusiera un poquito más. Le digo, sí, no, nosotros somos simplemente así como nos ve. Estamos, sonreímos, nos gozamos. Pero la palabra de Dios es seria, no es risa. La palabra de Dios es para tomarla en serio, porque es el único GPS que tenemos, todo ser humano. La palabra de Dios es algo que definitivamente nos marca la dirección en que debemos ir. Por eso, en uno de los programas anteriores, acá le dejamos la pestañita, acá arriba le dejamos la pestañita, ¿por qué es necesario leer la Biblia? Habíamos hablado, si no lo vio lo puede ver después que termine de ver este programa, ¿por qué es necesario leer la Biblia? El mundo está como está, usted ya sabe, usted ve todo, hay mucha gente que mira las noticias y vive en eso, lamentablemente vive de esas noticias, pero no es malo ver noticias, sí, en forma exagerada, pero vemos lo que está pasando alrededor del mundo, comenzando desde la ciudad donde uno vive, sería la provincia donde uno vive, el país, y en todas las naciones del mundo está pasando casi exactamente lo mismo. Cómo aumenta la violencia, la transgresión del hombre, la perversión del hombre, violaciones, robos, masacres, accidentes innecesarios que se pudiesen haber evitado, y todo esto es por el alejamiento de Dios. Por eso simplemente que cuando hablamos de la palabra de Dios tomamos un entorno un poquito más serio. No es que estemos serios todos los días, enojados ni nada, pero sí la palabra de Dios es para transmitirla,
Porque muchos creen eso, que sí, ay, yo voy a la iglesia, creen que, sí, pero yo oro de vez en cuando, leo de vez en cuando, y así de vez en cuando. Pero así en ese de vez en cuando puede llegar tu último día acá a la tierra, tu último día en este mundo temporal. Y lo que tiene que importarte, como nos importa a nosotros, es a dónde va tu alma si Dios llega hoy por ti, por usted, por vos. Si hoy mismo, ahora, así, te quedaste sin respirar, un accidente, una embolia cerebral, una bala perdida, tantas cosas que siempre nombramos. Hay catástrofes en el mundo que están durmiendo y viene un terremoto y chau, se perdió todo y hasta vidas se pierden. ¿A dónde van las almas? ¿A dónde va tu alma si hoy fuera tu último día? Y esto es un tema que acá en el Salmo 81 lo está explicando el Señor con respecto a Israel, un pueblo que durante muchísimos años les fue enviado profetas para que se volvieran de sus pecados, de sus idolatrías, de su maldad, de sus perversiones, y aún así no quisieron escuchar. Llegó el tiempo en que tuvo que enviar a su Hijo Jesús para que se dieran cuenta que realmente Él era el Hijo de Dios, y aún así lo rechazaron. Este pueblo Israel, donde hasta el día de hoy muchos siguen alejados de eso, y donde el cuadrante del pecado, del alejamiento de Dios, Israel lo sigue pagando. Ellos son el pueblo escogido, y nosotros como hijos de Dios somos parte de ese pueblo que ya escogió. Somos el remanente fiel, el que cree en un Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es la única manera. Todo esto que tenemos acá es temporal, siempre lo decimos, lo vamos a seguir recalcando. Las amistades del mundo, el jijiji, jojojo, jajaja, me voy de parranda, lujuria, sexo, fama, éxito, pero todo eso es temporal, y lo único que nos va a hacer llegar a la felicidad eterna y plena es el haber conocido a nuestro Señor Jesús y saber quién es Dios en nuestra vida, el que nos está esperando después de este mundo temporal. Ese vacío que queda interiormente de cada una de las personas que están viviendo de esa manera es doloroso verlo muchas veces, porque ves que están, como dijo mi esposo, en borracheras, en salidas, en fama, dinero, ¿no? Pero tienen un vacío y así terminan después. ¿De qué manera terminan esas grandes personalidades con dinero, con tantas cosas? ¿A dónde fueron? Cantantes, actores, ¿de qué manera que terminan sin nada, con tanto de haber logrado, sí, mucho dinero. Y podemos nombrar, como nombró un pastor, grandes cantantes con muchísima fama, Michael Jackson, Elvis Presley, todos, Whitney Houston y tantos otros cantantes, actores también, actrices, llegando al tope del éxito, pero sin Dios. A la cima del éxito, pero sin Dios. ¿Cómo terminaron? ¿De qué manera terminaron? Si ustedes busquen en internet se van a dar cuenta de que realmente llegar arriba sin Dios es imposible. Es imposible completar esa felicidad y completar llenar ese ser interior que tenemos. ¿Por qué? Porque solamente lo complementa y lo llena el Señor. Así es, amén. Y volviendo al Salmo 81, ahí el Señor miraba cómo Israel se rebelaba y mandaba a esos profetas. Y voy a nombrar algunos de los profetas. Tenemos al profeta Samuel, a Natán. Ellos dos son los únicos profetas que estaban desde que Israel estaba unido como pueblo ante Dios. Luego el pueblo de Israel fue separado y se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Para el reino del norte estaba el profeta Elías, Eliseo, Amós, Oseas, y en el reino del sur Jonás, Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías, Nahum, Habacuc, Ezequiel, Abdías, Ageo, Zacarías, Joel y Daniel. Todos estos profetas profetizando lo que Dios le enviaba, que dijeran por su boca lo que iba a suceder, lo que fue, lo que iba a suceder, lo que estaba sucediendo, y lo que iba a suceder, en ese orden. Lo que fue, lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder. Si ellos no se volvían a Él. Si ellos no se volvían a Él, exactamente. Y así pasó que Israel aún así no quería escuchar. No quería escuchar,
y decían sí, cuando todo le iba mal, sí, oremos, aclamemos al Señor, clamemos al Señor, Él nos oirá, sí, y ahí Dios en su misericordia volvía y los perdonaba. Y después ellos, ya sabiendo que todo se había arreglado, que Dios los había salvado, rescatado, resguardado, alimentado, sustentado, etc., se rebelaban contra Dios. Se rebelaban contra Dios. Lo dice la palabra misma, lo hemos visto en otros programas, y hemos visto que ese Israel, aún hasta el día de hoy, es justamente como muchas personas suelen estar, con la necedad, la tercadez, se dice, creo que es. Sí, la necedad, bueno, dejémoslo en necedad mejor, no inventemos palabras que no sé si están en el diccionario. Pero aún así, sin oír y sin tener en cuenta que un día menos pensado, a la hora que nadie lo sabe, solamente Dios, viene nuestro Señor Jesús a buscar a su remanente fiel. No sea que te quedes. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué es esto? ¿De qué estás hablando? Bueno, lo vimos en otro programa donde, en el programa que dice 2021, las últimas señales antes del fin. Acá puedo hacer clic acá a la pestañita, y ahí, en esa pestañita que apareció ahí, y ahí puede ver ese programa. Si no lo vio, también lo puede ver. Revise los programas anteriores. Son 46 programas anteriores a este que Dios tiene palabra para su vida. Si ven que mi esposa está continuamente mirando por arriba, es porque se está distrayendo con la cámara. La voy a apagar en un ratito. Entonces, el Señor tiene muchas promesas en la Biblia para darte fortaleza, para vencer ante cualquier situación. Pero acá, ahí aún al pueblo Israel tiene que cumplir el cuadrante, y ahora es parte de lo que sucederá, y muchos de ellos perecerán de una forma que solamente Dios lo sabe, pero Él lo describe. Por eso es necesario conocer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Hay que entregarse a Dios primeramente, recibir a Jesús realmente para que sea transformador en nuestras vidas, y luego, después de eso, Dios va a traer la iluminación sobre la revelación que es la Biblia. Es la revelación de la palabra de Dios. Porque si uno, sin conocer a Dios, sin entregarse a Dios, lee la Biblia, lo va a leer como uno de los libros más que hay en el mundo. Y por eso también tenemos un programa, ese, como dijimos recién, que es ¿por qué es necesario leer la Biblia? Aparte, la sabiduría real es la que nos da Dios. Y Él, si vos lo buscas, Él te va a dar sabiduría, te va a llenar de sabiduría para entender su palabra. Así es. Y entonces, retomando este tema, dejemos a Israel ahora por un lado, ya dejamos el Salmo 81 ahí para que lo medite, léalo y vea cómo Dios en su amor y todo le dice a Israel que se vuelva a Él, y porque no me escuchaste, no quisiste reconocer que yo soy Jehová tu Dios. Y bueno, y ahí hay una serie de ítems que usted tiene que reflexionar en eso. Por eso cada lectura, nosotros acá en la parte de descripción aquí abajo, dejamos siempre la lectura para que usted busque en la Biblia, en su Biblia, y lo vuelva a leer. Y ahí vaya pensando lo que se dijo en el programa, o si ahora que empezó el programa usted tiene su Biblia, lo vaya buscando. Como ahora, si tiene su Biblia, busque en el libro de Hebreos. Vamos a leer en el libro de Hebreos, está en el Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos, el capítulo 3. El capítulo 3, ¿sí? En el capítulo 3. Versículo 7, a partir del versículo 7 voy a leer. Hebreos, libro de Hebreos, ahí en su Biblia, dice así. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Ahí está hablando de Israel. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi ira, escuchen esto, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Se dan cuenta por qué corre riesgo la persona que en su necedad y en su incredulidad sigue negando a Dios? Porque el decir, no, mañana, no pasado, no, sí, yo creo, pero eso es negar a Dios. Cuando no hay estudio de la palabra, cuando no hay lectura de la palabra, usted está viviendo en el mundo. Nosotros también vivimos en el mundo, no somos extraterrestres, ¿no? Pero me refiero,
vanagloriándose o disfrutando de los deleites del mundo. A eso me refiero. Entonces, acá dice así, ahora en el versículo 12 del libro de Hebreos, ahí mismo en el capítulo 3, dice: mirad, hermanos, miren gente, miren naciones, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, el que está constantemente tirando punzonaditas ahí, el que está tirando los darditos para llevarte siempre para el lado de los deleites que ya nombramos, para llevarte al pecado, para llevarte a que todo es de maravilla. No necesitamos a Dios. No necesitamos a Dios. Y eso mismo dijo Israel. Dice después en el versículo 18: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Acá está mencionando qué tremenda es la incredulidad y qué tremendo es cuando endurecemos nuestro corazón. Cuando viene un hermano, una hermana, estoy hablando de hermanos biológicos, ¿no? Un amigo, mi papá, mi mamá, a hablarme de Dios. Y de qué manera yo reacciono ante el mensaje de Dios. Escucho, digo, sí, realmente es así. O digo, no, pero yo no creo que es así, porque yo no creo, a mí, pero esos son mis pareceres, son mis decisiones, mis pensamientos. Y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, porque los pensamientos de Él están escritos acá y dicen todo lo contrario a lo que yo quiero hacer. Dicen todo lo contrario. Dice la riqueza, sí, allá, estudia, trabaja incansablemente. Sí, es bueno estudiar y es bueno trabajar, porque el que no trabaja no coma, también dice la Biblia. Pero haciendo esto, haciendo aquello, dale, hagamos. Dice, oh incrédulo, y nunca sabrás cuándo llegará la hora de tu fin. Y habrás amontonado riquezas, habrás amontonado tanto, ¿para qué? Para que hoy te vayas de este mundo temporal y no te lleves ni siquiera la ropa que tienes puesto. Entonces dice, ahora en el capítulo 4 de ahí mismo de Hebreos, temamos, nos dice, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros, algunos de ustedes, parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la palabra de Dios, la Biblia, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyen. Si usted no comienza a conocer a Dios para que esa fe crezca, usted siempre va a vivir apartado de Dios. Va a creer, sí, por mí oran, sí, por nosotros también oran y todo, pero yo no me baso, yo no me quedo tranquilo en que simplemente oren otros por mí. Yo tengo que hacer mi parte para que mi fe vaya creciendo a través de las pruebas que van sucediendo. Entonces dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Lo que hemos creído. ¿Vos creíste? Amén. Amén. Nosotros creemos. Ya estamos en el reposo de Dios. Sabemos que si este mundo hoy se nos termina porque nos tocó partir, entramos en el reposo de Dios. Tan simple como un abrir y cerrar de ojos, así estamos. Terminamos de acá, abrimos y ya estamos en la presencia del Señor, en el reposo eterno de nuestro Dios, esperándonos con los brazos abiertos. Así Jesús, como murió en la cruz, así con esos brazos extendidos, nos va a estar esperando. Y detrás de Él todos aquellos amados, seres, amigos, familiares, que partieron en la presencia del Señor, detrás de Jesús, esperándonos para el mismo gozo. Y venid, entrad a mi gozo, dice el Señor, entren a mi gozo. Y no sea que si uno desobedeció y se fue de este mundo y nunca quiso escuchar la palabra de Dios, cuando se enfrente a Dios, porque todos nos tendremos que enfrentar en ese día, diga, salid de aquí, hacedores de maldad, no los conozco. Está escrito en su palabra, Él va a decir así. No, pero Señor, yo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Él mismo dice, no todo el que me diga Señor. Pero Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre, Señor, creamos orfanatos, hicimos escuelas, hospitales, les dimos de comer a los pobres. Pero tu corazón, ¿dónde estaba? Tu corazón no estaba conmigo.
Siempre me negaste. Todo era para que, ay, gracias a Él que hizo, a Él que dio, a Él que creó, a Él que ayudó. Pero ¿y? ¿Dónde está mi corazón? Dios lo conoce. Dios lo conoce. Y dice, ya terminando la palabra, y no hay, en el versículo 13, capítulo 4, versículo 13 de Hebreos, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero no, mañana, no, pasado, no uno de estos días. No, pero si yo leo, yo no sé si usted lee, si usted ora, si tiene realmente una vida con Dios. Pero a Él es a quien tenemos que dar cuenta. Y Él todo lo ve, todo lo oye y está en todo lugar. Nada le es ocultado a Él, nada le es oculto. Él está ahí. Y Él es el que va a determinar si usted realmente tiene una vida llena de Dios y de su palabra. Una vida llena de aquello que, como dice también ahí en lo que acabo de leer, que muramos una sola vez y después de esto dice el juicio. Y está ahí mismo en Hebreos capítulo 9 versículo 27. Una sola vez morimos. No esperes a que llegue ese día y te encuentre con que quizás algún día lo iba a leer. No, pero yo lo pensaba leer, yo lo pensaba buscar. Hoy puede ser tu último día, como puede ser nuestro último día. Pero nosotros sabemos a dónde vamos cuando partamos. Cuando escuches su palabra, cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón. No seas incrédulo. ¿Dios te llama con amor o Dios te llama con dolor? Ese es el mensaje de hoy para todos y cada uno de ustedes. Si usted lo tenía en conocimiento, transmítalo a aquellos que no lo conocen. Acuérdense siempre de compartir, no se queden con lo que Dios les da. Compartan. Así le digan, no, pero listo, usted hizo lo que tenía que hacer. Querido Dios, Padre Santo y amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por dirigirnos, Señor, instruirnos mediante este mensaje de hoy. Gracias, Dios. En el cual hemos aprendido que tú nos llamas con amor o tú nos llamas con dolor. Amén, así es. Cada uno de nosotros es responsable de lo que nos sucede. Sí, Señor. Pueden orar por mí, pueden estar ayudándome, pero la decisión de mi salvación, Señor, tú la conoces y tú das a cada uno conforme a lo que hay en su corazón. Señor, tú lo llamas 1, 2, 3 veces, pero sabemos que en algún momento, Señor, tu ira, así como a Israel, tu ira viene sobre aquellos que no quieren escuchar tu voz. Sí. Por eso tu palabra dice, cuando oyeres su voz, no endurezcas su corazón. Ayúdanos, Dios, a permanecer en ti y a que tu palabra nos llene, nos reconforte y nos guíe cada día a permanecer siempre tomados de tu mano, de la mano de tu Espíritu Santo, para ser guiados hacia aquel camino, hacia el único camino que es Cristo Jesús. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor. Dios. Te pedimos que esta semana sea una semana de cielos abiertos sobre todos aquellos que están pasando dificultades, enfermedades, problemas, Señor, financieros y de todo tipo. Acuérdate de tu pueblo Israel, Jerusalén, y de las naciones del mundo, sobre todo tu pueblo fiel que te ama y que te necesita, y que clama a viva voz, Jehová es mi Dios. Sí, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Queridos hermanos, esperamos que esta palabra, como siempre, haya tocado una vez más sus corazones, que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga grandemente. Y si no nos vemos en este mundo temporal, Nos vemos en el eterno. nos vemos en el eterno. Los esperamos, Dios mediante, el sábado que viene. ¡Chao, chao!